Y bien, vamos ahora con la entrevista. Tengo en la telefónica a Armando del Castillo, secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, porque servidores públicos han iniciado un curso de sensibilización respecto a los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes. Licenciado, buenas noches. Le saluda Verónica Rocha. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada. Y es que es muy importante este tipo de actualizaciones con todos los servidores públicos porque parece cosa menor, pero simplemente el poder emplear un lenguaje inclusivo y actualizado para referirse a ellos, a los que antes los teníamos catalogados y conceptualizados como menores de edad. Y el día de hoy tendríamos que dirigirnos a ellos como niñas, niños y adolescentes, es decir, desdoblar el lenguaje, ¿no? Así es, Verónica. Fíjate que un tema muy interesante. Antes que nada, agradecerte por el espacio en el foro, a todos los radioescuchas y a todos los televidentes que nos siguen el día de hoy. Comentarles que, bueno, nosotros estamos emprendiendo a través de la Secretaría Ejecutiva de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes este curso, este taller de sensibilización hacia servidores públicos. Creo que la parte medular es que quienes funcionamos, quienes ejercemos todo el andamiaje político y el andamiaje institucional para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, somos principalmente los que debemos de estar bien capacitados y conocer desde luego todos y cada uno de las atribuciones que se tienen desde cada instancia. Y es el objetivo que tiene la Secretaría de Protección de Niñas y Niños, el que desde las instancias que integran el propio sistema de protección conozcamos qué es lo que nos toca hacer y una vez así poder tener esta secuencia que se requiere para poder garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, que hoy en la actualidad pues es un tema bastante complejo el que se vive por motivos del COVID-19 y que bueno, pues esta pandemia nos ha situado en un tema complicado, pero que desde luego hemos ido avanzando, como es la parte de la educación y garantizar todo este esquema para todas las niñas, niños y adolescentes del estado de Durango. Bueno, pues además de la pertinencia de emplear un lenguaje inclusivo y actualizado para dirigirse a ellos, a niñas, niños y adolescentes, y que por supuesto, como ya lo decía usted, los primeros quienes deberían de dominar este tema son los servidores públicos. Otro tema crucial es este concepto de crianza que venimos arrastrando todos de tiempo pasado, en donde en aquel momento pues era algo muy natural, el coscorrón, la nalgada, el reglazo, y es muy importante que esta nueva crianza sana en una perspectiva de derechos humanos cambie, es decir, que entremos todos en esta deconstrucción, pero sobre todo los servidores públicos, porque en muchos de ellos, por ejemplo, en Fiscalía, en CIPINA o en el DIF, van a llegar estas historias de estos pequeñitos que han sido pues tratados de esta manera, y entonces para que ya no se haga normal ver expedientes en donde veamos que los pellizcaron, los golpearon, les metieron un coscorrón y que ya no caigamos en esta relajación de, bueno, pues eso también lo hacían conmigo y está bien. Y ahora, al día de hoy, no es una perspectiva de crianza sana, ¿no? Es correcto, fíjate, qué bueno que haces la precisión. Justamente ahora que el Senado de la República ha aprobado esta reforma en donde se prohíbe toda la forma de castigo y la forma de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Creo que debemos de cambiar la perspectiva en la que hemos estado involucrados durante muchos años. Justamente hoy vale la pena recordarlo a pocos días del 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, en donde creo que a lo largo de estos años pues hemos avanzado enormemente en cuanto a reformas, en cuanto a una ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes que precisamente sitúa a ellos en el centro de una política pública de los 3 órdenes de gobierno. Pero fíjate, tan importante cómo normalizamos la violencia muchas de las veces, justamente ya no en las instituciones públicas, sino en el entorno social. Entonces, desde ahí, enviar sí un mensaje de unidad a la sociedad civil organizada, pero desde luego también a la sociedad, a los padres de familia, para que le podamos garantizar los derechos a niñas y niños, debemos de visibilizarlos primero como titulares de derechos. Y es justo esto lo que pretendemos hacer a través de la Secretaría de Protección de Niñas y Niños, el que podamos reconocerle los derechos en toda la extensión de la palabra y que sea un derecho enunciativo más no limitativo y poder eliminar todas estas formas de crianza que venían arrastrando
desde hace muchos años, y desde luego proponer y promocionar la crianza positiva. Y desde luego, fíjate que te quiero comentar que en unos días estaremos implementando ya la estrategia territorial para la atención a la primera infancia. Esto es algo que nos viene a dar al Estado de Durango un giro a 360 grados, porque entonces estaremos fortaleciendo la edad de 0 a 6 años, la etapa inicial, y creo que es donde tenemos que sentar las bases para que las niñas y niños gocen de todos y cada uno de sus derechos, como lo es tan importante el acceso a la salud, el acceso a la educación y desde luego partiendo del acceso a la identidad. Perfecto. Ahora, otra cosa muy importante que supongo, te lo pregunto, que pudieron haber abordado dentro de este taller o curso, y me parece muy importante porque luego salimos con algunas, bueno, más bien, nos enteramos de algunas expresiones de servidores públicos que dicen, es que no sabía, y es que no estaba enterado, y me refiero al marco jurídico en el que se debe de mover el servidor público, y que no el día de mañana no salga con que yo no sabía, a mí no me avisaron, y que realmente sepa el marco jurídico de sus funciones para que pueda tener un buen actuar. Sí, bien, pues es algo muy importante lo que mencionas, pues la ignorancia de la ley no nos exime de la responsabilidad, ¿no? Esta es una máxima del derecho y así es como hay que entenderla justamente, como esta parte en donde todos los gobernados estamos obligados a respetar los derechos que la ley contempla, pero desde luego los servidores públicos creo que no tenemos ese margen ni esa apertura al error. Creo que tenemos que capacitarnos, sensibilizarnos y especializarnos día con día para poder dar respuesta a las necesidades de la sociedad que requiere y estar así en las mejores oportunidades para poder garantizar estos derechos y sobre todo este sector de la población que muchas de las veces es un sector de la población que se ha mantenido callado porque es más difícil para las niñas y niños alzar la voz. Entonces creo que ahora nos toca a nosotros como servidores públicos y es la obligación que se tiene y justamente esta visibilidad deberíamos de tener para poder garantizar todo el acceso a los servicios que brindamos desde cualquier institución gubernamental o no gubernamental. Y sobre todo porque cada vez vemos que se cumple en mayor medida aquel adagio que dice infancia es destino. Gracias, Armando del Castillo, secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Enhorabuena por estos ejercicios, que se repliquen y sobre todo los que se hicieron el día de hoy. Felicidades. Muchas gracias, Verónica.